nunca escuchamos hablar de los factores de transferencia. No es algo que se nos haya enseñado en la universidad. Y esto tiene que ver también con un proceso histórico de avance en la ciencia, de conocimiento de los seres humanos. Remontándonos a los años 700, fue el momento en el que el ser humano tuvo por primera vez que analizar y revisar la existencia de la protección que puede ofrecer un animal diferente al ser humano al humano mismo. Es decir, cómo puede una vaca o un caballo o algún otro animal transferir inmunidad al ser humano. ¿Cómo podría yo protegerme a través de estar en contacto con otros animales? En aquellos años, en los años 700, un doctor estaba trabajando con el virus de la viruela, un virus que tiene un alto índice de mortandad. Mucha gente ha muerto de viruela a través de la historia. Actualmente ya se erradicó del mundo la viruela. Es un virus que ya erradicamos, pero que en los años 700, 400, 500, el virus de la viruela mataba gente en todo el planeta. Este doctor observó que había un grupo de personas que no se infectaban con el virus de la viruela. Lo que él empezó a revisar es por qué esas personas, qué tenían en común esas personas que sí se infectaban con el virus de la viruela, pero no desarrollaban la enfermedad, no morían. Él empezó a observar y se dio cuenta que todas las personas tenían en común que se dedicaban a ordeñar vacas. Entonces, observando a las vacas, también se dio cuenta de que las vacas padecían una infección provocada por el virus de la viruela, pero un virus diferente al humano, un virus de viruela pero de vaca. Y el virus de viruela humano pues no son iguales, sin embargo tienen ciertas coincidencias. Entonces un virus de viruela de vaca no me puede hacer daño, no me provoca enfermedad, así como a la vaca no le provoca enfermedad el virus de viruela humano, pero había un vínculo de protección. ¿Qué quiere decir? Bueno, resulta que las personas que se dedicaban a ordeñar vacas, al tener contacto con las vacas y tanto contacto con el virus de viruela de vaca, él observó que tal vez desarrollaban cierta protección contra el virus de viruela humano. Entonces el doctor lo que hizo fue analizar la situación y hacer un experimento. Se acercó a las personas que tenían el contacto con la vaca, se daba cuenta que había cierta infección, se manifestaba en la piel un poco. Él tomó un poco de la sustancia que se manifestaba en la piel, en estas pequeñas erupciones de las personas que ordeñaban vacas, tomó una muestra de ese tejido, de esa piel, y se lo aplicó a niños sanos. Él dijo, si estas personas están inmunizadas contra la vaca, es decir, las vacas le transfirieron algo de protección contra el virus de viruela humano, es probable que al pasarle yo esto a los niños queden protegidos contra el virus de la viruela. Y entonces lo hizo. Después de hacerlo, infectó a los niños con virus de viruela humano. Lo que él observó es que los niños quedaron protegidos contra el virus de viruela humano. ¿Qué quiere decir? Sí se infectaron los niños, pero no desarrollaron la enfermedad. No fue mortal para ellos el contacto con la viruela humana. Entonces concluyó, efectivamente era posible que las vacas hubiesen transferido protección a las personas que las ordeñaban, y a su vez las personas que las ordeñaban pues llegaron a transferir protección a los niños que fueron inyectados con este preparado de las personas infectadas que ordeñaban vacas. La historia es un poco larga, pero es importante escucharla como antecedente. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo surge lo que son las primeras vacunas. Esto es la primera vacuna de la historia, y el nombre vacuna se deriva de vaca. Entonces, gracias a las vacas es que existen las vacunas. Entonces también podemos concluir que una vaca sí puede transferir inmunidad a un ser humano. ¿Por qué hacemos esta historia? Bueno, porque nos debe de quedar claro que si la vaca puede transferir inmunidad al ser humano, pues del calostro de la vaca yo puedo extraer estos factores de transferencia que transfieren inmunidad o protección inmunológica al ser humano. Fortalecen y hacen más inteligente el trabajo de nuestro sistema inmunológico. Esto ocurrió en los años 700. Este doctor no sabía, el doctor Coley, no sabía lo que estaba pasando. Él simplemente actuó por
por instinto científico, pero no sabía siquiera la existencia de los virus. Posteriormente, a otro doctor, el doctor Dmitri, 100 años después, un doctor ruso, investiga y descubre los virus. Él descubre la existencia de los virus. 100 años antes se hizo el experimento para la vacuna, pero no se sabía que eran virus. No se sabía la existencia de los virus. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que el doctor Dmitri 100 años después descubrió la existencia de los virus. Ya lo especificó y definió exactamente de qué se trataba. Quiere decir que el ser humano va avanzando a través del tiempo. Ya sabemos ahora que lo que provoca esa infección son virus. Posteriormente, dentro de la misma historia, 100 años después se descubre la existencia de los tumores cancerosos y cómo es que matan al ser humano. Se sabe que no es una infección, sino es un proceso de degeneración celular que va afectando los tejidos del ser humano hasta que acaba con la vida humana, el cáncer. Y así es como el hombre va avanzando en la historia, conociendo más sobre las infecciones, sobre los tumores, sobre el funcionamiento del sistema inmunológico. Y lo que viene a romper algo el esquema, y es impresionante, es que en los años 40 el doctor Sherwood Lawrence, un científico, estaba trabajando con personas infectadas con tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se produce gracias a una bacteria que se llama micoplasma. El micoplasma es una bacteria que infecta a la célula humana de forma interna, y esto es grave porque es difícil contrarrestar o atacar o defendernos del micobacterio. Por eso es que es una enfermedad que es difícil de tratar y afecta específicamente el sistema respiratorio y en personas que se encuentran con el sistema inmunológico bajo, personas que se encuentran débiles de su sistema inmunológico. El doctor Sherwood Lawrence estaba trabajando con esta molécula y entonces él observó que al procesar la sangre de la persona infectada, extrajo de los leucocitos una parte de la sangre, las células, parte del sistema inmunológico, esas células blancas de la célula de la sangre. Él rompió los leucocitos y extrajo unas pequeñas proteínas, unos polipéptidos muy pequeñitos de los leucocitos. Eso él lo aplicó a una persona sana. Lo que observó el doctor Sherwood Lawrence es, después de transferir la proteína de una persona enferma con tuberculosis, esa proteína que extraje de los leucocitos, se la aplicó a una persona sana, entonces resulta que la persona sana queda protegida o adquiere cierta protección contra el Mycobacterium, contra esa bacteria que produce la tuberculosis. El doctor Sherwood Lawrence se dio cuenta de que en la sangre, en los leucocitos, había una proteína, una molécula muy pequeñita que podía transferir información inmunológica de una persona infectada a una persona sana. A ese factor de transferencia le llamó como tal, factor de transferencia. Así es como el doctor Lawrence establece la existencia de los factores de transferencia. ¿Dónde viene lo sorprendente o dónde viene lo extraordinario? Que en los hombres de ciencia sabíamos o se sabía que quien podía transferir la infección o la inmunidad eran solamente virus, bacterias, hongos, protozoarios, solamente microorganismos podían transferir infección, o solamente microorganismos o a través de ellos se podía transferir la inmunidad. O sea, para preparar una vacuna requiero de un virus, ya sea vivo, atenuado o muerto. Para transferir inmunidad de una infección por bacterias, pues requiere mi cuerpo tener contacto con la bacteria para poder generar una respuesta inmune y quedar protegido. Pero nunca se manifestó que una molécula tan pequeñita podía transferir esa inmunidad entre dos personas o entre dos especies. El doctor Lawrence manifiesta esto y viene obviamente pues una revolución en el mundo de la ciencia, ¿no? Dicen, bueno, no creemos que esto ocurra, y se dieron los debates. El doctor Lawrence no sabía también claramente lo que había descubierto, la maravilla de lo que era el factor de transferencia, apenas había iniciado algo. Surgen los antibióticos en los años 40,
y el ser humano se va por los antibióticos. Los antibióticos crecen, se adueñan de la industria farmacéutica, se adueñan del planeta, y esto hace que todo se desarrolle de una forma impresionante. Entonces, posteriormente, lo que ocurre es que el factor de transferencia queda un poco en el olvido. En los años 70, algunos científicos retoman las investigaciones del doctor Sherwood Lawrence, empiezan a revisar nuevamente las investigaciones y empiezan a hacer sus propias investigaciones sobre los factores de transferencia. Eso ocurre en los años 70, 80, se empieza a utilizar ya hospitalariamente hablando los factores de transferencia en algunas partes del mundo, y en los años 90 pues es más contundente la existencia y el funcionamiento de los factores de transferencia. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, nosotros en la universidad nunca nos enseñaron ni nos hablaron de los factores de transferencia. Tampoco nos enseñaron en la universidad. Yo soy egresado del 1995 de la universidad. Cuando yo estudio la carrera, nunca me hablan de los factores de transferencia, y siempre me mencionan en la carrera que para poder transferir inmunidad o infecciones siempre debe ser a través de virus, bacterias o hongos protozoarios. No puede transferirse inmunidad ni por una molécula, ni se puede transferir una infección por una molécula proteínica tan pequeñita. Bueno, en 1997, por favor escuchen, esto es bien importante. En el año de 1997, el Premio Nobel de Medicina se gana este premio porque establece científicamente la existencia de los priones. Los priones son proteínas que pueden infectar animales y pueden transferir la infección de animales a seres humanos. No es un virus, no es una bacteria, no es un protozoario, no es una amiba, no es una lombriz, no es ningún parásito, es una proteína. Entonces, yo no lo vi en la universidad, yo no sabía la existencia de los priones. Tal vez nos esté escuchando algún médico o algún profesional de la salud. Cuando damos una conferencia, le preguntamos a los médicos, ¿alguno de ustedes escuchó de los priones en la universidad? No. ¿Sabían de la existencia de los priones? No. Bueno, pues existen y transfieren infecciones. Un claro ejemplo de esto son el problema de las vacas locas, de la encefalitis espongiforme, que ocurre en Gran Bretaña en los años 90, cuando se descubre o se observa que las reses que son alimentadas con excremento de cabras, en el excremento viene una proteína llamada prión. Ese prión lo consume la res, lo digiere, y esa proteína viaja al cerebro de la res, provocando la inflamación en el cerebro, convulsiones, ataque al sistema nervioso central y muerte. Si el ser humano consume carne de esa vaca, vísceras de esa res, lo que ocurre con el ser humano es lo mismo. Digerimos el prión, viaja al cerebro, provoca encefalitis, convulsiones, ataque al sistema nervioso, y el ser humano muere también. Es algo grave. Cuando se descubre este mal de las vacas locas, se le denomina virus de las vacas locas. El ser humano creía que era un virus. Al investigar los científicos esta situación de los virus, observan algo interesante. Se dan cuenta de que realmente no son virus. Buscan un virus y no encuentran ningún virus. Y es cuando se encuentran con los priones, detectan los priones, y entonces se inicia toda una investigación que concluye con este premio Nobel de 1997, donde dice que quien provoca esa infección, quien provoca la muerte, son unas proteínas muy pequeñitas llamadas priones. Entonces, una proteína efectivamente puede transferir infección, y una proteína puede transferir inmunidad. Esto hace que nos volvamos un poco pues sorprendidos. A este punto es sorprendente para toda la comunidad científica el hecho de que existieran este tipo de descubrimientos, ¿no?
nosotros, el ser humano entró en shock, ¿no? Imagínense la sorpresa para todo el mundo científico decir, ¿cómo es posible que una proteína provoque infección? ¿Cómo es posible que una proteína, un polipéptido tan pequeñito como el factor de transferencia, pueda transferir inmunidad y proteger a una persona? Entonces, el mundo ha cambiado. Actualmente hemos avanzado ya a niveles microscópicos, hablamos nanotecnología, algo que va más allá de lo que nos hayamos imaginado, y en ese mundo es donde nos encontramos ahora con el factor de transferencia. Además de un mundo de nanotecnología, nos encontramos también en un mundo de biotecnología, que es lo que se constituye o lo que conforma nuestro producto. El factor de transferencia no es un producto como comúnmente están ustedes acostumbrados a escuchar. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, tu producto es como el de la compañía X, como el de la compañía Y o como el de la compañía Z, la respuesta es no. Nosotros no vendemos un producto con proteínas, con vitaminas, con minerales, con plantas. Tenemos productos que contienen esto, pero son complementarios a nuestra línea. Nuestro producto son factores de transferencia. Otras compañías venden productos muy buenos, vitamínicos, minerales, con otros ingredientes nutricionales, antioxidantes, jugos de frutas, con frutas. Son productos muy buenos, muy buena calidad, hay compañías muy buenas, pero nosotros no vendemos eso. Los factores de transferencia son biotecnología. Nos encontramos muy por encima de lo que ustedes conocen como productos en la industria de las redes de mercadeo. Les voy a poner un ejemplo. En el mundo de la salud existen los productos alternativos, los productos naturistas, que la gente considera por ahí. Hay productos muy buenos, ¿no? Todo el mundo vende casi lo mismo. En el mundo de la medicina alopática, pues son los medicamentos, los fármacos, las medicinas antigripales, analgésicos, antipiréticos. Estamos acostumbrados a vivir estas dos partes del mundo de la salud. Bueno, nosotros estamos en el mundo de la biotecnología. No pertenecemos ni al mundo de las plantas, ni de las vitaminas, ni de los minerales, de la medicina alternativa, naturista. No pertenecemos a ese grupo. Tampoco pertenecemos al grupo de los fármacos, de los medicamentos, de patente, de las medicinas de este tipo. Nosotros pertenecemos al mundo de la biotecnología. Y ahí viene la parte interesante. El factor de transferencia es la tecnología de la vida aplicada al ser humano, aplicada a la vida misma. La gente dice, bueno, ¿y qué es biotecnología? Biotecnología es eso. Biotecnología es técnica o ciencia aplicada a la vida. ¿Qué hacemos con esta tecnología o con esta ciencia aplicada a la vida? Les puedo comentar, actualmente se utiliza la biotecnología en el mundo de los alimentos para tratar de producir mejores alimentos, mayor rendimiento de las cosechas, cosechas que requieren menos fertilizantes, menos pesticidas, cosechas más resistentes, de mayor producción, de mayor productividad, para tratar de contrarrestar el hambre y contaminar menos el ambiente. Y eso es los famosos transgénicos. Hay polémica, hay muchas cosas que platicar, pero es biotecnología. Por otro lado, podemos hablar de, materiales especiales que pueden obtenerse en la naturaleza a través de biotecnología. Tal vez más adelante el ser humano pueda producir seda de araña a través de biotecnología y crear materiales extremadamente resistentes. Ustedes saben que es más fuerte que el acero. Está buscando poder duplicar la seda de arañas para la producción de nuevos materiales. Vamos a llegar a puntos en donde, usamos a la propia naturaleza para nuestro beneficio. También han escuchado ustedes de las células madre. Actualmente se sabe, ya es un hecho, que se está produciendo a través de células madre piel. Una persona que se quema ya no requiere de un injerto. Simplemente se utilizan las células madre de esa persona para producir piel, su propia piel, y se aplica esa piel en donde se requiera esa piel. Existe también el entendimiento para todos los que estamos en línea de que se está solicitando para los niños, cuando nacen, recién nacidos, congelar el cordón umbilical.
con la intención de que en un futuro ese niño, si se le daña un pulmón, se le daña un riñón, el páncreas, alguna parte del cuerpo del niño se ve dañada, a través de las células madre podamos fabricarle un nuevo pulmón, un nuevo riñón, un nuevo páncreas. Entonces vamos a poder cambiar órganos o vamos a poder regenerar tejidos a través de las células madre. Eso ya ocurre aquí en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional. Ya se utilizan las células madre para renovar corazones, es decir, gente que sufrió infartos. Lo que se hace ahora es, tal vez ese infarto está ya al 50%, ese corazón está al 50%, porque tuvo 2 infartos o 3 la persona, y cada infarto mata una parte del corazón, es músculo y lo destruye. Bueno, lo que están haciendo los doctores es inyectando células madre al corazón de esta persona, y ya no tenemos un corazón al 50%, ahora tenemos un corazón al 90%. La persona ya puede vivir normal, ya puede llevar una vida como cualquiera, sin depender de medicamentos y sin depender de estar en un hospital encerrado o en la casa encerrado con tratamientos especiales. Eso es biotecnología, eso es lo que les estamos mencionando. Eso es el mundo en el que se encuentran los factores de transferencia. Por eso es bien importante que ustedes entiendan el tipo de producto que nosotros estamos recomendando. No es lo que siempre hemos escuchado de plantas, vitaminas, que es muy bueno, la nutrición es necesaria, los antioxidantes son extraordinarios. Todo esto que existe en la naturaleza es maravilloso. Simplemente les estamos hablando de una tecnología que va más allá, la tecnología del presente y del futuro. Esos son los factores de transferencia. En ese rubro se encuentran, en ese punto se encuentran catalogados, y es lo que alguna persona les ofreció, es lo que algún familiar, algún amigo que los quiere les está recomendando. Yo le digo a la gente cuando me pregunta, oye, Manuel, en tu experiencia, ¿nuestro producto es mejor o peor que el producto de enfrente o de tal compañía? Yo lo que le digo, mira, yo no te puedo decir que nuestro producto es mejor o peor que ese producto. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente: esa compañía es una compañía transnacional muy grande, muy buena, vende productos muy buenos, vende las mejores bicicletas del planeta. Han ganado todos los campeonatos mundiales que te puedas imaginar de bicicletas. Son las bicicletas más veloces, más caras, más ligeras, son bicicletas perfectas. Es lo mejor de lo mejor. La otra compañía que me mencionas es una compañía que vende los mejores autos del planeta, los más rápidos, los más potentes, la mejor calidad, la mejor tecnología en autos, los vende esa empresa. Si me preguntas que si es buena, te voy a decir es buenísima. Vende el mejor auto que puedas imaginar. Si me preguntas qué vendo yo vendo jets de combate, vendo aviones de combate. Los mejores, los más potentes. Me encuentro en otro lugar, ¿sí? Yo no te estoy diciendo que son mejores o peores, simplemente se encuentran en otra posición. Yo me encuentro en una posición muy por encima de lo que puede ser una bicicleta o un automóvil. ¿Por qué? Porque es biotecnología. Es algo que no, yo les garantizo, ninguno de ustedes jamás había tenido contacto con una compañía que trabajara un producto de este tipo. Es la primera vez que ocurre, y se los digo porque me ocurrió a mí. Yo lo estoy viviendo. En 13 años que tengo en esta industria, jamás había comercializado un producto biotecnológico, es la primera vez que lo hago. Y mis maestros en la universidad, cuando yo terminé la carrera, me decían que me especializara en biotecnología. ¿Por qué? Porque era lo que venía en el futuro. Finalmente estoy cumpliendo un sueño personal. ¿Por qué? Porque estoy trabajando en una compañía que me encanta, una compañía mundial, transnacional, que está en crecimiento, con una dinámica impresionante, con un esquema comercial que ayuda a familias en todo el mundo. ¿Y qué creen? El producto que siempre soñé, un producto biotecnológico, un producto de alta tecnología de ciencia. Entonces, cuando damos una conferencia, nosotros queremos transmitirle a la gente esto, que la gente entienda bien que no es un suplemento alimenticio más, que no somos lo mismo que lo que existe en el mercado. No decimos que sea bueno o malo lo que hay en el mercado,
Simplemente queremos decirles, no somos igual, somos muy distintos, somos muy especiales, somos únicos. ¿Por qué? Nadie en el mundo comercializa los factores de transferencia como lo comercializamos nosotros. Hay quien lo llega a comercializar de forma local, hay factores de transferencia que se extraen de sangre, hay factores de transferencia que se extraen de sangre de cocodrilo, de sangre humana, es difícil de obtener, no hay suficiente materia prima, es mucho más costoso que un factor como el nuestro, son producciones pequeñas, producciones locales en algunos países, muy pequeñito, no hay ninguna compañía transnacional que comercialice factores de transferencia. No hay ninguna compañía transnacional de redes de mercadeo que comercialice factores de transferencia. Tenemos patentados los métodos de extracción de calostro bovino, de yema de huevo y las formulaciones que manejamos. Se los comento porque esa patente vale muchos millones de dólares y eso es lo que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros trabajamos en todo el planeta. La molécula del factor de transferencia no puede ser patentada, es una molécula que le pertenece a la naturaleza. Nadie puede adueñarse de la molécula del factor de transferencia. Pero podemos patentar el método de extracción, un método de extracción industrial que nos permite abastecer más de 44 países en el mundo con esta molécula, con este producto extraordinario. Entonces es algo que nos debe de quedar bien claro. Y se los comentamos también porque luego se acerca la gente a preguntarnos, oye, pásame toda la receta, queremos ver cómo se obtiene, con el método de extracción. Digo, pues no lo podemos dar, ¿no? Honestamente no es algo que podamos hacer. Y a veces, bueno, es difícil que la gente lo entienda, que algunos médicos entiendan. No sé si haya médicos en la línea, pero lo que vamos a comentarles también es interesante para la parte médica. Cuando nosotros entramos en contacto con algún médico, el médico nos dice, oye, quisiera saber todos los estudios, los protocolos, quiero ver los estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, la farmacología, la farmacocinética del producto. Lamentablemente, el médico no entiende lo que es un fármaco, a veces lo que es un medicamento y lo que no lo es. Nuestro producto no es un fármaco, no es un medicamento, es una proteína muy pequeñita. Entonces el doctor me dice, oye Manuel, ¿puedes darme información respecto a cómo se metaboliza el producto, en cuánto tiempo se encuentra en plasma, en cuánto tiempo? Quiere información como si fuera medicamento. Yo le digo, doctor, si yo le doy un taco de bistec, un taco de carne o un pedazo de carne argentina como la que tienen allá, Rubén, si me como un pedazo de carne y al rato quiero ver dónde se encuentran las proteínas de carne en mi cuerpo, yo no puedo encontrar eso porque es una proteína. Cuando yo consumo un medicamento, una aspirina por ejemplo, eso sí lo puedo yo revisar en mi cuerpo. Si a una persona le damos una aspirina, después de una hora yo puedo tomar una muestra de su sangre y ver cuánta aspirina hay circulando en sangre. Después de cierto tiempo yo puedo tomar muestras de hígado o puedo tomar muestras de orina para saber cuánto hay de aspirina en la orina, cuánto hay de aspirina en el hígado y cuánto hay de aspirina en la sangre. Con un factor de transferencia no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque es una proteína. El riñón no filtra proteínas, el hígado no tiene que metabolizar la proteína porque es un elemento nutritivo del cuerpo humano. No es un fármaco. El fármaco nuestro cuerpo no lo reconoce como tal. Nuestro cuerpo dice, bueno, la aspirina no es vitamina, no es mineral, no es proteína, no es aminoácido, no es enzima. El cuerpo dice, la aspirina no me sirve para nada. No es algo que yo pueda transformar en cabello, uñas, no lo puedo transformar en piel, no puedo yo construir nada con la aspirina. Por lo tanto, el cuerpo dice, vamos a destruirla y hay que desecharla. La aspirina, cada medicamento que consuman cumple el mismo patrón. El cuerpo no lo reconoce, lo manda al hígado, el hígado lo desbarata y el riñón lo elimina. Eso ocurre con cada medicamento. Si les gustan las bebidas alcohólicas, ocurre lo mismo. Nuestro cuerpo absorbe el alcohol, va al hígado, el hígado lo destruye y el riñón lo saca del cuerpo.
Eso ocurre con todo, con un café. Tomar un café, la cafeína la consumimos, va al hígado, el hígado destruye la cafeína y el riñón es el que se encarga de eliminarla. Entonces, pues el médico no entiende esa parte de una molécula polipeptídica como un factor de transferencia. Yo le digo, doctor, cuando una persona consume el factor de transferencia, no tiene que ir al hígado y no es eliminado por riñón. ¿Cómo le puedo dar esos estudios? Prácticamente le digo, mire, mi producto es un combustible. ¿Cómo le voy a dar estudios de lubricación? No, muéstrame los estudios de lubricación de tu combustible. Es que no es lubricante, es combustible, doctor. Es algo que debe de quedar bien clarito. Yo vendo combustible, no lubricante. No, pero los estudios de lubricación es que es combustible. No pueden existir estudios de lubricación de un combustible. O viceversa. Muéstrame los estudios de combustión de tu lubricante. Es que es lubricante, doctor. Aquí ocurre lo mismo. Con el factor de transferencia se hacen estudios de biología molecular, no estudios farmacológicos. Y el doctor me pide estudios farmacológicos. No hay estudios farmacológicos. Se hacen estudios de biología molecular. Ahora, al médico no le importan los estudios de biología molecular. Al médico lo que le importa es ver la clínica del producto. Y la clínica se refiere a si un producto puede ser efectivo y seguro para la gente, para sus pacientes en particular. Y de eso hay muchísima información de los factores de transferencia. Eso está completamente probado y comprobado de que el factor de transferencia funciona y es efectivo contra cierto tipo de enfermedades. Primero, hablamos de las enfermedades infectocontagiosas. Son enfermedades que son provocadas por microorganismos como los virus, como las bacterias, como los hongos, los protozoarios y las lombrices. Cualquier infección de este tipo, el sistema inmunológico tiene que combatir esa infección, tiene que responder y fortalecerse. ¿Qué hemos descubierto con el factor de transferencia? Se ha descubierto que el factor de transferencia ayuda o hace más agresiva la respuesta inmunológica contra estos microorganismos que nos están atacando. El sistema inmunológico se defiende y esa defensa se incrementa muchísimo dependiendo del factor que consumimos. Hay un factor clásico, hay un factor avanzado y hay un factor plus. Nosotros, el factor plus es el factor más efectivo contra las infecciones. En 48 horas la respuesta que existe contra una infección es impresionante. Y podemos hablar primero de infecciones virales. Los virus, lamentablemente, el ser humano, una vez que el virus entró al cuerpo y una vez que nos está afectando el virus, no tenemos mucha defensa. Nuestro sistema, nuestro organismo, no puede hacer muchas cosas. Dependemos básicamente de que el sistema inmunológico trate de contrarrestar la infección por el virus. Ustedes conocen el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el virus del herpes, el virus del SIDA, el virus del papiloma. Son microorganismos muy pequeñitos, son mucho más pequeños que una bacteria y no se les considera seres vivos. Los virus entran a las células de nuestro cuerpo, infectan y se empiezan a reproducir dentro de la célula. Nuestras células se convierten en fábricas de virus. Eso hace que no existan antibióticos para destruir a los virus. No tenemos recursos. El único recurso que tiene el ser humano contra los virus son las vacunas. Entonces, si les da gripa, no se preocupen por tomar antibióticos. El antibiótico no le hace nada al virus de la gripa. Para eso, puede tomar factor de transferencia que en 48 horas le puede cortar la gripa. Ya no evoluciona la enfermedad, el virus es controlado y erradicado. En el virus del papiloma ocurre lo mismo en la mujer. El hombre también se infecta, pero no es portador sano, ¿no? El virus del herpes, cuánta gente padece de herpes y realmente no hay mucha facilidad para que pueda salir adelante. Se le dan antivirales, son medicamentos que existen, son tóxicos,
¿Por qué? Porque los antivirales son medicamentos que tienen que entrar a la célula humana para cumplir su función y eso los hace más tóxicos. Los antivirales ayudan a contrarrestar el virus, pero generan otros problemas y otros daños a la salud. Sin embargo, es la alternativa que existe contra un virus. Uh-huh. El virus de la viruela, el virus de la varicela, el virus de la rabia, el virus del sarampión, el virus de la poliomielitis. Son virus que han causado mucho daño en la historia y que el ser humano algunos los ha controlado gracias a las vacunas primero y ahorita tratando con los antivirales. Uh-huh. El factor de transferencia es muy efectivo contra las infecciones virales. Recomendamos el Plus, que es nuestra estrella contra las infecciones virales. Y es muy importante saber que el Transfer Factor Plus puede manejarse en dosis altas para mejorar la respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir? Podemos darle una cápsula cada 8 horas, pero si le damos 2 cada 8 horas podemos observar un mejor resultado. O 3 cada 8 horas observamos todavía un mejor resultado. Eso depende de las condiciones de cada persona y de la infección de que se trate. Lo importante es, somos una mejor alternativa que lo que existe actualmente en los hospitales. Uh-huh. Perdón, estaba tomando un poquito de líquido. Y esto de los factores de transferencia está relacionado con otros productos biotecnológicos que se trabajan en los hospitales. Están las interleucinas y están los interferones. Son moléculas que se producen en el sistema inmunológico, son moléculas biotecnológicas que existen, pero son muy caras. Un tratamiento con interferones o un tratamiento con interleucinas es carísimo. La alternativa ahorita es, los factores de transferencia tienen efectos incluso mejores. El Transfer Factor Plus tiene efectos mejores que las interleucinas, que es lo mejor de lo mejor. Y el precio no tiene absolutamente nada que ver. Aquí en México hay, por ejemplo, un tratamiento con interleucinas o anticuerpos monoclonales, que es biotecnología de alta, lo mejor de lo mejor en biotecnología. Una aplicación les cuesta como $3,000 aproximadamente. Una persona con cáncer puede requerir 10 aplicaciones o 15 aplicaciones de anticuerpos monoclonales durante su tratamiento. ¿Cuántas personas conocen que puedan pagar esa cantidad de dinero? ¿O qué hospitales o qué institución hospitalaria o qué aseguradora va a promover el uso de anticuerpos monoclonales con ese precio? Bueno, nuestros factores de transferencia pueden trabajar a ese nivel con un precio de verdad de risa. Depende de cada país el precio, pero el costo que puede tener para ustedes en Colombia, en Perú, en Panamá, en México, en España, es un costo ridículo comparado con el beneficio y con el tipo de producto que se trata. Cuando la gente se le dice, mira, el producto te cuesta tanto, la gente dice, oye, pero es que está caro, y es que no estás consumiendo plantas, no es un jugo de frutas. Lo que estás pagando es biotecnología, es lo mejor de lo mejor que existe ahorita como opción para ti, para el problema que tienes, para el cáncer que tienes, para esa hepatitis B que tienes. No hay algo mejor para tu familiar con ese precio. No existe. Y la opción la tenemos nosotros a través de los factores de transferencia, a través de Transfer Factor y de 4Life Research en el mundo. Lo que vamos a lanzar en la convención de septiembre, la semana que entra, en Utah, es algo todavía más avanzado que lo que ustedes han visto al día de hoy con Transfer Factor y con 4Life Research. Investigación y Desarrollo tiene preparado un lanzamiento especial la semana que entra que va a revolucionar lo que nosotros hemos usado con los factores al día de hoy. Eso es lo que le ofrecemos a la gente. Eso es lo que ustedes nos están ayudando a compartir. O eso es lo que la persona que los invitó a esta conferencia quiere compartir con ustedes. Soy un profesional de la salud. Nuestra compañía tiene profesionales de la salud en su área de investigación y desarrollo. Somos gente profesional que habla de las cosas como son. No estamos exagerando los atributos de nuestro producto. ¿Por qué? Porque funciona. A las pruebas nos remitimos. Por ahí en una conferencia una persona que estaba me dijo, oiga, ¿cómo sabemos que su producto no es un placebo? Un placebo es algo que damos a una persona y la persona se mejora psicológicamente.
mentalmente dice me siento bien, y bueno, se siente bien. No es realmente el producto el que le produce un efecto positivo, sino es mentalmente que se convence que va a estar mejor. Entonces, eso es un placebo. Y nos dice, no es un placebo el Transfer Factor Plus, no es un placebo. Yo le digo, mire, en los Estados Unidos tenemos una línea veterinaria, que quiere decir que es una línea de productos de factores de transferencia, de transfer factor, que se administra a caballos, a vacas y a perros, o a diferentes animales, diferentes especies. Lo interesante es, a un perro no me puedo sentar a explicarle lo que son los factores de transferencia. No le puedo dar una conferencia telefónica en la web, no le puedo dar un seminario, ni le puedo dar información sobre los factores de transferencia. Al perro le digo, tómate el factor, y el perro le funciona. Por lo tanto, no es un placebo. Los placebos no funcionan en los animales, y nuestro transfer factor sí funciona en los animales. A eso, cuando antes de que se utilice en humanos, se le llaman estudios preclínicos, y esa parte ya la pasamos. Ya la cubrimos para demostrar que no hay un efecto placebo. Posteriormente se hacen estudios con seres humanos, los cuales ya hemos hecho, y nos damos cuenta de que no es un placebo. ¿Por qué? Porque el producto funciona. La gente que los invitó a escuchar la conferencia les puede platicar de lo que han vivido con Transfer Factor Plus, con Transfer Factor Avanzado, con For Life Research, con nuestros productos en el mundo. Esas personas son personas que seguramente los estiman, los quieren, y son personas en las que ustedes pueden confiar. Y lo que ellos les han ofrecido son productos que están probados y comprobados. Imagínense, comercializamos nuestro producto en Japón. Para meter un producto a Japón se requiere, es una batalla poder introducir un producto a Japón. Debe ser un producto de calidad, que cubra todas las normas, requisitos, etcétera, etcétera. Lo vendemos en España, lo vendemos en Alemania, lo vendemos en Estados Unidos, lo vendemos en Colombia, lo vendemos en Nueva Zelanda, en Australia, en Malasia, lo vendemos prácticamente en todo el mundo. Los gobiernos no crean que nos dejan entrar el producto así nada más porque sí, porque les caemos bien. Nuestro producto es un producto que tiene que pasar por todos los filtros que requieren las instituciones de salud de cada país, de cada gobierno. Tenemos que mostrar estudios bromatológicos, microbiológicos, certificados de análisis de origen, tenemos que mostrar análisis de toxicidad, LD50. Tenemos que mostrarle a los gobiernos toda la información que se requiere para que puedan ingresar de forma segura, para mostrarles que el producto realmente contiene lo que dicen las cápsulas, lo que dice el frasco. Cada etiqueta es revisada por cada gobierno del país. Esa calidad es la que ustedes están consumiendo y recomendando, además de todo lo que implica la producción en los Estados Unidos. Cada vaca que pone calostro para que nosotros ocupemos ese calostro son vacas certificadas por la institución responsable de la agricultura en los Estados Unidos. Son vacas certificadas. No tenemos vacas no certificadas. Lo mismo ocurre con las gallinas que ponen el huevo del cual obtenemos el factor de transferencia. Aquí en México, la COFEPRIS, que es la instancia del Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, ha llegado a pedirnos el acta de nacimiento de la gallina que puso el huevo. A ese grado llegan a veces las instituciones de salud. ¿Para qué? Para asegurarse de que nuestro producto cumple con las normas de calidad que requiere cada país, cada consumidor. Entonces, tengan ustedes toda esa tranquilidad. Existe toda la investigación científica, todo el sustento, existe el cumplimiento de todas las normas y leyes de cada país en el aspecto de la salud. Nuestro producto se elabora a través de un esquema que se llama GMPs o Good Manufacturing Practice, las buenas prácticas de manufactura, que rigen los estándares de calidad mundial para la industria farmacéutica, por ejemplo. Eso es como nosotros producimos, eso es como nosotros distribuimos y comercializamos a través de todo el planeta. Ese es el trabajo de la empresa. El apoyo que les pedimos a ustedes es entender toda esta información
y transmitirla a la gente, llevar el mensaje a todo el mundo de que se puede vivir mejor, de que hay mejores opciones para la salud utilizando el factor de transferencia, utilizando nuestros productos. Hay factores de transferencia. Aquí en México hay una institución que es la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de la segunda universidad más importante del país. Ellos producen factor de transferencia, lo extraen de la sangre, tienen 30 años investigando los factores de transferencia, tienen estudios de todo tipo, tienen todo el respaldo del mundo y, bueno, comercializan factor de transferencia derivado de sangre, pero es muy caro. La gente a veces no puede pagar un tratamiento de $1,200 o $1,300 mensuales y finalmente buscan opciones y llegan con nosotros. Es gente que termina consumiendo nuestro factor de transferencia. ¿Por qué? Por el precio. Por eso cuando alguien les comente o les comenta, oye, está muy caro, pues honestamente uno se ríe por dentro, porque la persona no entiende lo que se le está ofreciendo, ni entiende el alcance de lo que se le está ofreciendo, y tampoco entiende el precio de lo que se le está ofreciendo. Cuando la gente lo entiende, les aseguro una cosa, compran por caja. No lo compran de uno en uno, lo compran por caja. Entonces, es algo de verdad que a mí me tiene impresionado los resultados que estamos observando, me tiene impresionado que de repente llega uno de los médicos pues más importantes de aquí de México, de una de las instituciones más importantes del país, que es el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí obviamente es donde en ese Centro Médico Nacional se atiende a los pacientes más graves de cáncer en el país, se atiende a pacientes que están de verdad muy complicados en cuestiones de diabetes, de diferentes tipos de enfermedades. Esta institución es lo mejor de lo mejor, lo más avanzado, tienen todos los recursos que ustedes se puedan imaginar en México, la más alta tecnología, y de repente me encuentro con la visita de uno de los médicos más importantes en esta institución, ¿no? El doctor Rogelio Rodríguez Díaz. Él es el director médico del Centro Médico Nacional. Viene a la oficina, llega al mostrador de la oficina y pide hablar conmigo. No lo conozco, no sé quién es, no sé para qué me quiere, estoy muy ocupado. Finalmente me espera, toma su tiempo, lo atiendo, se presenta y me dejó pero sorprendidísimo. ¿Por qué? Doctor Rogelio Rodríguez Díaz, director médico del Centro Médico Nacional Siglo XXI. ¿En qué le puedo servir, doctor? Me dice, mire, nosotros tenemos muchos pacientes oncológicos. Hay un grupo que está tomando factores de transferencia y varios de este grupo están tomando un factor que es el de ustedes. Hemos visto una respuesta extraordinaria. La experiencia que les comenté con el director médico del Centro Médico Nacional Siglo XXI, les comentaba nada más que vino aquí a visitarnos a las oficinas, ¿no? Pidió hablar conmigo, yo no sabía para qué, no sabía qué quería, y lo que quería era saber qué estábamos haciendo, qué hace nuestro producto, qué tipo es. El doctor Rogelio Rodríguez Díaz es director médico del Centro Médico Nacional del Hospital Siglo XXI, aquí en México, Distrito Federal, la Ciudad de México. Es, digamos, el centro hospitalario más importante del país. Y bueno, ellos reconocen lo tremendo, lo importante que son los factores de transferencia y lo que estamos haciendo con ellos en la salud de la gente. Aquí en México, obviamente, y en otras partes del mundo está ocurriendo lo mismo. Ustedes lo están haciendo como distribuidores y algunos de ustedes están invitando a gente que quieren, que estiman, a que también lo hagan, que nos ayuden con esta labor. Lo que tenemos en las manos es oro molido. Hay países donde estamos comenzando, hay países donde se están haciendo apenas. No hemos hecho nada todavía. México es un país de 110 millones de habitantes. ¿Qué les puedo decir?
no tenemos ni el 0.0001% del trabajo hecho en México. En los Estados Unidos tampoco. En Colombia estamos comenzando. En Argentina no se diga, en Ecuador, en Panamá, en países latinos que ustedes conozcan, estamos comenzando. Y lo que vamos a llevar a la gente va a generar una revolución en cada país. Y ustedes van a ser los que van a estar ahí. La ola viene, les pedimos súbanse a la ola ahorita, no cuando la ola ya haya pasado. No vayan a quererse subir cuando la ola esté hasta arriba. Súbanse ahora a esta ola y déjense llevar. Ayuden, inviten a otras personas a que participen de esto. ¿Por qué? Porque es algo grande. Es algo que jamás, les garantizo, jamás habían ustedes vivido antes y con lo que jamás habían tenido contacto. Jamás. ¿Por qué? Porque es la primera vez que existe un producto biotecnológico en el mercadeo de redes. Ya existen productos biotecnológicos, pero son farmacéuticos. Existen en la industria farmacéutica. Existen en los laboratorios de patente que conocen. Ellos comercializan interleucinas, interferones, inmunoglobulinas, todo eso que es muy, muy caro, muy efectivo, pero muy, muy caro, lo comercializan estas empresas. Manejar eso en redes de mercadeo no es posible. Ahora tenemos al alcance factores de transferencia. Una molécula que está a ese nivel, pero en redes de mercadeo, con la oportunidad de que las personas llevemos esto a todo el mundo. Eso es la importancia de que estén ustedes enlazados esta noche en esta conferencia. Les agradezco de verdad que hayan tomado el tiempo para estar platicando, bueno, escuchándonos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Quisiera estar con ustedes horas y horas y horas platicando. Tal vez ya se le cansaron a ustedes los oídos de estarme escuchando. Para mí es un placer. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir trabajando. Queremos repetir esto muchas veces y, ¿por qué no?, en un futuro conocernos, vernos por allá. Tal vez vamos a estar viajando y conociéndolos en otros países y ya tendremos la oportunidad de platicar y transmitirnos o compartirnos más experiencias, porque ustedes tienen mucho también que compartirnos de lo que están viviendo. Esta noche le agradezco su invitación a Rubén, que ha tomado el tiempo para estarme invitando, para invitarme a compartir con ustedes. Y con lo que quiero cerrar esta presentación es con una historia que siempre cuento cuando doy una conferencia o cuando hago una presentación en público, y es una historia que habla de un químico alemán. Este químico alemán, viviendo en Alemania obviamente a principios del siglo pasado, de los 1900, él lo que hace es observa que la gente del pueblo alemán toman un té de una planta, de un árbol llamado sauce blanco. De la corteza del sauce se elabora un té, y ese té ayuda a calmar la fiebre, la inflamación y el dolor. Entonces el químico dice, bueno, mi papá tiene artritis, está enfermo de artritis, anda un poco grave y delicado, es difícil controlarlo. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a extraer de ese té, vamos a extraer el principio activo. Imagínense, si el té funciona, ¿qué va a hacer la sustancia sola, concentrada, aislada? Y el químico se pone a trabajar en ello y extrae una sustancia que tiene una característica ácida. Entonces dice, bueno, es un ácido, y en honor al sauce le llama ácido salicílico. Este químico, que se apellida Bayer, dice, ya tengo el ácido salicílico, voy a dárselo a mi papá. Le empieza a dar el ácido salicílico y el señor se mejora un poco, pero también empieza a tener problemas de ciertos efectos secundarios. Bayer lo que hace, dice, bueno, tal vez está demasiado fuerte, vamos a hacerlo más suave, y entonces el ácido salicílico lo modifica químicamente y crea el ácido acetil salicílico. Crea la aspirina y lanza la aspirina al mundo. Él observa que la aspirina funciona en su papá con artritis, disminuye la inflamación, el dolor, vive mejor, y además ya no es tan agresiva como era el ácido salicílico. Empieza a comercializarse y a venderse la aspirina por todo el mundo. Crece esto. Bayer pone un pequeño negocio
que es una industria actualmente impresionante. Y entonces vienen médicos de todo el mundo a visitar a Bayer a Alemania. Y viene un doctor y le dice: químico Bayer, explíqueme cómo funciona su aspirina. Bayer le dice: mire, lo que le puedo contar es que mi papá tiene artritis y le doy la aspirina a partir de tal fecha. Lo que yo he observado es que mi papá ya no le duelen tanto sus articulaciones, duerme mejor, vive mejor, está feliz. Eso es lo que le puedo contar de la aspirina. Llega otro médico y le pregunta: señor Bayer, otro médico de otro país, y le dice: señor Bayer, ¿cómo funciona su aspirina? Y Bayer le dice: mire, lo que le puedo contar es que mi papá tiene artritis. Yo creé la aspirina para mi papá. Toma la aspirina, ya no tiene tanta inflamación, ya camina mejor, duerme mejor, vive mejor. Sus articulaciones no están tan mal. Vaya, la condición de vida de mi padre es mucho mejor. Llega otro médico de otro país y le pregunta: químico, explíqueme cómo funciona su aspirina. Y Bayer le dice: lo que le puedo contar es que mi padre se toma la aspirina, ya no le duelen tanto, vive mejor, duerme mejor, se siente mejor y está mucho mejor. Viene otro médico y le pregunta: explíqueme cómo funciona la aspirina. Y Bayer le dice: lo que le puedo contar es que mi papá tiene artritis. Le empecé a dar la aspirina y ya no les voy a contar porque ¿qué les puedo decir? La historia de Bayer lo que nos está diciendo, lo que nos ejemplifica es: Bayer descubrió la aspirina, revolucionó el mundo de la salud, creó la industria farmacéutica con un producto derivado de una planta, de un árbol, del sauce blanco. Cuando él descubre la aspirina, bueno, la crea porque él sí formuló la aspirina. Cuando formula la aspirina Bayer, no sabía cómo funcionaba. Lo único que sabía Bayer es que funcionaba. Los médicos no sabían cómo funcionaba. Lo único que sabían los médicos era que era efectiva, que funcionaba la aspirina. Y en el mundo la aspirina se vendió durante 25 años sin que supiéramos cómo funcionaba la aspirina. ¿Qué hay aquí de interesante que les quiero concluir? Por favor, tomen esto. Cuando alguien se acerque a preguntarles cómo funcionan los factores de transferencia, por favor, coméntenles: lo que te puedo platicar es, mi mamá tenía artritis, le empecé a dar el factor de transferencia clásico, se tomó el factor durante una semana, y lo que yo pude observar es que mi mamá camina mejor, duerme mejor, se siente mejor y vive mejor. Oye, pero explícame cómo funcionan los factores de transferencia. Mira, lo que te puedo contar es, tengo una prima que tiene lupus, le empecé a dar el factor de transferencia clásico o avanzado. Lo que yo puedo decirte es que mi prima con lupus ya no tiene crisis de lupus, incluso ya no toma su medicamento, se controla a base de factores de transferencia, vive mejor, se siente mucho mejor y es más feliz. Oye, pero cuéntame cómo funcionan los factores de transferencia. Lo que te puedo contar es que mi abuelita tenía cáncer cervicouterino. Le empezamos a dar el Transfer Factor Plus, una cantidad de 2 cápsulas cada 8 horas, 3 cápsulas cada 8 horas, y a lo largo de unos meses descubrimos que el factor empezó a disminuir su tamaño y con el tiempo el tumor canceroso llegó a desaparecer. Cuando les pregunten a ustedes cómo funciona el factor de transferencia, ustedes van a responder igual. Lo que te puedo contar es mi historia, es la historia de mi familiar, de mi mamá, de mi papá, de mi primo, de mi amigo. Así es como les pedimos que recomendemos el factor de transferencia, porque es la manera más simple y más efectiva. ¿Sí? No todos somos profesionales de la salud, no todos tenemos toda la información, pero sí sabemos una cosa: funciona, es efectivo, es seguro y es una opción extraordinaria para toda la gente que ustedes conozcan. Muchísimas gracias, por mi parte es todo. Muy buenas noches